Si os parece. Buenas tardes a todos. Bon vespre. Parece increíble, pero es cierto. Hace apenas un año, un virus desconocido, un nuevo coronavirus, encendía las alarmas en Wuhan. Pocas semanas más tarde, los increíbles niveles de propagación de la enfermedad, bautizada ya como COVID-19, que se extendían como la pólvora, la gravedad de los casos, que desbordaba hospitales y mortuorios, y también la inacción e incredulidad de algunos, bastantes, dirigentes políticos, hizo que la OMS declarase el día 11 de marzo de 2020 la octava pandemia, otra de las grandes pandemias de la historia. En esos días, la Unión Europea era ya el epicentro de esta explosiva bomba vírica, con países gravemente afectados, entre ellos y de forma destacada, Italia y España. Al principio, todos lo recuerdan, reinaba la confusión, el miedo, la descoordinación. Faltaban equipos de protección, mascarillas, respiradores, tests de diagnóstico. Y los países, aturdidos por ese síndrome de desorientación temporoespacial, eran incapaces de cooperar. La compra de material y las actuaciones recordaban más en el pánico inicial al sálvese quien pueda que al salvémonos todos juntos. En esos momentos de angustia colectiva me acordé de una visita hace pocos años a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Quien fuera su secretario general y Premio Nobel de la Paz en 1961, un economista diplomático sueco de nombre impronunciable pero también inolvidable, Dag Hammarskjöld, lo tenía muy claro y lo dejó que fue asesinado. Bien escrito. Las naciones no se unen para llevar a las personas al paraíso, lo hacen para salvarlas del infierno. En ese mismo pensamiento, de forma más suave, lo ha recordado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Europa debía y tenía que evitar que la competencia entre estados o territorios dinamitase la unión y la solidaridad. La Unión Europea, siempre se ha dicho, se ha construido a base de crisis y algunas le han hecho salir más fortalecida. Para hablar del momento actual de Europa y la pandemia o de la pandemia y Europa, tanto monta, hemos invitado y aceptado gustoso a nuestro ilustre invitado de hoy, Francisco Aldecoa Luzárraga. Los habituales del cercle lo saben, pero él tiene que oírlo. Siempre intentamos acercarnos a los mejores, porque para salvar situaciones como esta, de pronóstico complejo y grave, se necesitan siempre buenas ideas y buena actitud. Y Pachi, para los amigos, y ahora ya lo es, las tiene muy bien acreditadas. Este catedrático de Relaciones Internacionales de las Universidades de Madrid y del País Vasco tiene tras de sí una estela de reconocimientos unánimes a su obra, que es muy fecunda y de muchos quilates, pero también se distingue por la limpieza de su personalidad hiperactiva. Es además titular de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea desde 1994 sobre modelo político europeo y su dimensión exterior. Su carrera universitaria, tanto docente como investigadora, se ha centrado en el estudio de las relaciones internacionales y en la integración europea, así como en el análisis de la política exterior, la cooperación internacional, las transformaciones de la diplomacia y los procesos de integración. Este economista y doctor en ciencias políticas ha sido decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid desde mayo de 2002 hasta mayo de 2010. Además, preside el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, un órgano que aglutina a la sociedad civil, una institución creada hace 71 años, o sea, cuando él nació, impulsada antes y ahora por ciudadanos con conciencia europea, cuyo primer presidente fue el escritor, diplomático y exministro español Salvador de Madariaga.
Nuestro invitado de hoy representa, pues, una persona que ha triunfado en el mundo académico y en el social, pero representa también a esos espíritus que en la madurez y en la experiencia no olvidan antes de tiempo la juvenil inquietud necesaria para seguir avanzando. Parece increíble, pero solo 12 meses después de que esta plaga se iniciara, existen hoy en el mundo más de 150 vacunas en ensayos preclínicos y 40 en ensayos clínicos. El hombre también, en su conquista del espacio, acaba de enviar un robot a Marte, de nombre Perseverance. No es ninguna casualidad. Lograr objetivos que parecen imposibles requiere, además de inteligencia y determinación, perseverancia. Y esto es mantenerse firme y constante de una manera de ser y de hacer. Y este hombre tiene todos estos atributos. Gracias, pues, Patxi, por aceptar nuestra invitación y estar esta tarde aquí con todos nosotros. Gracias por esa perseverancia en una tarea tan larga, tan necesaria como tan difícil. Y gracias, muchas, por contribuir a hacer de Europa un lugar más fuerte, más integrado, más seguro y más valiente. En definitiva, para que Europa sea un lugar mejor. Bienvenido, Patxi, bienvenidos al Cercle de Economía de Mallorca. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Me dejas abrumado con esta impresionante presentación que no sé cómo decir, me desborda. Pero veo que has leído y has estudiado mi trayectoria y estoy pues muy agradecido a que te hayas fijado un poco en mis características y en mi trabajo. Y es excesivo las cosas que has dicho de mí. En todo caso, quiero agradeceros al Cercle de Economía de Mallorca que me haya invitado y que me dé la oportunidad de estar con vosotros esta tarde. Algunos de los que estáis presentes, pues os conozco, especialmente a María Teresa Riera, que está poniendo en marcha el Consejo Autonómico de Mallorca, del Movimiento Europeo, y a José María Pons, que tuve ayer la oportunidad de hablar con él en otro foro, el foro de los antiguos, de los hijos de los que habían estado en el contubernio de Múnich. Y tuvimos la oportunidad de ver que efectivamente en Mallorca había estado vinculada al movimiento europeo y que incluso algo que tenía yo alguna idea, pero que no lo tenía tan claro, él me recordó ayer, que es que el famoso contubernio de Múnich se iba a celebrar en Mallorca. Y 3 días antes de su celebración, el ministro de la Gobernación de Franco, Camilo Alonso Vega, lo prohibió. Y por eso unos meses después se hizo en Múnich. Es decir, Mallorca ha estado unido y sus gentes al movimiento europeo. Y por ello espero que otra vez, después de unos años donde la actividad ha sido menor o que no había una organización del movimiento europeo, pues con mucha gente que estáis aquí y otros, se pueda poner en marcha. Sobre todo porque estamos en un momento, yo creo que bueno, para la construcción europea. Y precisamente he elegido el tema de la pandemia, que está haciendo estragos en el mundo. Tengo aquí los últimos datos que me han pasado el día de hoy. Hay en la actualidad 112 millones de infectados. Al día se infectan 381.000. Es decir, que si seguimos así, va a haber 200 o 300 millones y si no, sigue creciendo. Los fallecidos son 2.500.000. Pero fijaros que el 31 de diciembre eran 2 millones. En un mes y pico, casi 2, se ha ampliado 500.000. Es decir, que sigue creciendo. Son unas cifras
tremendas. Se calcula que al final del 21, a pesar de las vacunas, estará entre 5 y 10 millones. Y no se dan datos más precisos los fallecidos, que ya son unas cifras de gran dimensión. Equivalente a los que mueren por tabaquismo, los que mueren en accidentes de tráfico o los que mueren por inanición. Que además las muertes de inanición se espera que se dupliquen este año precisamente por el efecto conjunto de la situación y del daño que está haciendo a la economía de los 80 países más débiles esta pandemia. No creo que merece la pena que repase todos los datos, sino yo creo que lo que hay que resaltar es que en la Unión Europea, a pesar del tercer rebrote, hay una cierta estabilización en el crecimiento. Y en el mundo la estabilización es más relativa o es menor. Y eso es precisamente porque la Unión Europea ha sabido reaccionar, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista internacional. Podemos decir que durante el primer mes, desde que se declara la pandemia, o mejor, 3 semanas, los países miembros de la Unión Europea no tomaron medidas eficaces, incluso tomaron medidas contradictorias y hubo un gran desconcierto. Gran desconcierto que ha tenido enorme eco en los medios de comunicación. Sin embargo, a partir de entonces va a haber una acción coordinada, eficaz, ambiciosa, que ha tenido mucha menos repercusión en los medios. Y esa ha durado 10 o 12 meses. La otra duró solo 3 semanas, pero han seguido repitiendo y repitiendo, que algunos casos, pues en fin, desacertados y algunas cosas mal hechas. Pero sobre todo lo que hay que resaltar es que pronto ya, tanto el Banco Central, en el mes de abril, como la Comisión, unos días después, establece una comunicación respecto a la estrategia a seguir. Y posteriormente, también en el mes de abril y posteriormente en el mes de mayo, hay 2 resoluciones del Parlamento Europeo de una enorme ambición, que plantean la necesidad de un plan de recuperación. Incluso utilizan ya esta expresión. Esa resolución fue aprobada por más del 70% de la Cámara. Los 4 grandes partidos políticos, es decir, Partido Popular, Socialistas, Liberales y los Verdes, y sobre todo en la segunda, algunos no inscritos, fue aumentando el número hasta más de 500, apoyaron la iniciación de una propuesta muy ambiciosa, que los medios de comunicación, especialmente los españoles, los grandes periódicos y los pequeños, con más motivo, dieron por hecho que eran buenas palabras que nunca iban a ponerse en marcha. La sorpresa fue que la Comisión pues, planteó esa propuesta, incluso con unas cifras superiores, que después se fueron reduciendo. Al principio iban a ser a fondo perdido, después quedó mitad y mitad, pero al final el Consejo Europeo, después de 5 días de debates, aprueba esa propuesta con muy pequeñas variaciones, que es el Recovery Plan, el plan de recuperación, que supone 750.000 millones, unas cifras nunca pensadas para hacer frente a la lucha económico, social y sanitaria que suponía la pandemia. Esto es un paso de facto claramente federal. Es decir, es consecuencia a una solidaridad federal, porque no se reparte en una lógica intergubernamental, que es que en cada estado, en proporción a su población o a su renta o lo que sea, ni mucho menos. Como es bien sabido, a los países se repartió en función de las necesidades. Y eso explica que a Italia le dieran 210.000 y a nosotros 140.000. Y eso explica también que países como los Países Bajos pues pusieran el grito en el cielo y estuvieran 3 días peleando para al final conseguir solo 3.000 millones. Pero hay que entender esto, y no es cuestión de criticar al presidente Rutte. Tenía que defender también
a su situación, hay que comprender que eran distintas situaciones las europeas. Pero lo que hay que entender es que por primera vez hay un reparto claramente federal. Hay un reparto en función de las necesidades. Y por si fuera poco, aquí me llama alguien, es mi hijo. Por si fuera poco, la forma de financiar va a ser también federal. Va a ser un empréstito que toma la Unión Europea, no que toman los Estados miembros. Y posteriormente, 2 o 3 meses después, se va a ampliar el presupuesto casi al doble. Recordar que en el mes de febrero y marzo hubo 2 consejos autonómicos, 2 consejos telemáticos, es decir, que no se vieron cara a cara los presidentes, en donde se preveía poco más del 1% para el marco financiero plurianual del Producto Interior Bruto. Es decir, se propuso la Comisión el 1,05 y el 1,05 fue rechazado en 2 ocasiones porque hace falta unanimidad para aprobar el presupuesto al marco financiero plurianual. Y sin embargo, en el mes de septiembre se ha aprobado el marco financiero plurianual con una cuantía que es casi el doble, el 1,85. Con esto, ¿qué quiero decir? Para el periodo 21-27. Es decir, no es una decisión para un año, es una decisión para 7 años. Se ha duplicado el presupuesto para los próximos 7 años. ¿Qué quiero decir con eso? Que la pandemia ha tenido tal efecto en la sociedad europea y, por tanto, en el Parlamento, que es el que lo inicia, en la Comisión, incluso en los Estados miembros, que al final cambian completamente su percepción respecto a lo que tienen que hacer los Estados y lo que hay que hacer en común. Hay un auténtico avance de facto en la integración federal. Y la última decisión, que yo creo que también es federal, es la que se toma en los meses de octubre y noviembre, por el cual se decide que la compra y la distribución de las vacunas sean de forma común, a pesar que la Comisión no tenía competencia para ellos. Pero los estados, todos, son conscientes que van a conseguir mejores condiciones, más rápido, más todo, si se hace en común. Es una decisión insólita. A mí me da pena comprobar en los periódicos lo que se critica esa decisión, sin señalar que es un avance, no sé, un avance inmenso, que por primera vez se consiga una cosa de esas. Todas las decisiones, y más algo que por primera vez se hace en común, pues ha tenido algunas dificultades en la aplicación. No tenemos la menor duda. Pero cebarse en la aplicación cuando la otra posibilidad hubiera sido competir entre nosotros, pues yo creo que es una falta de visión de lo que está ocurriendo en Europa. Por lo tanto, mi primera reflexión en torno a la pandemia es que Europa ha cambiado. Que Europa, los Estados miembros, las instituciones, la percepción de la sociedad civil, si vemos las últimas encuestas, es muy positiva respecto al papel que están jugando las instituciones. Muy diferente a la de hace 2, 3 o 4 años. A mi juicio, el cambio en Europa se da en las elecciones de 2019, en donde, como bien recordaréis, a pesar de lo que decían los periódicos nuestros, va a haber 3 elementos fundamentales. El primero, que la abstención no aumenta, como decían algunos de nuestros periódicos, sino que disminuye casi 10 puntos, de tal manera que se crea la situación de hace 30 años. Una recuperación de la participación insólita, a pesar de que el Reino Unido solamente votan el 30%, porque, como os acordáis, las elecciones británicas se hicieron a última hora, pensaban que no las iban a hacer y se convocaron en un mes. Por lo tanto, participaron solo el 30%. Y en el caso de los países del centro y del este, los que se incorporan a partir del 2004, también en sus elecciones internas, están siempre en el 35%. Por lo tanto, si descontamos esas situaciones, la media de participación está en el 60-65, muy equivalente. Y en todos los países, en el resto, va a ser equivalente a las elecciones nacionales.
Y eso va a suponer también que el peso de los euroescépticos va a ser muy pequeño. También en contra de lo que se decía. Viene el populismo, nos arrasa. Hay que recordar que el problema del populismo es un problema nacional. Está especialmente, o estaba, desde luego, en el Reino Unido, en Italia, en alguna medida en Francia, donde ha sido y es la segunda fuerza política, pero a nivel europeo es la sexta. Eso es lo que hay que tener bien claro. Y encima tienen un grupo político que suponen en la actualidad, creo que son 50 diputados o 60, donde están profundamente divididos entre el candidato italiano y la candidata francesa Le Pen, en donde, por lo tanto, su acción política en esta legislatura es nula. Han desaparecido del mapa, algo que tampoco se cuenta con claridad en los medios de comunicación. ¿Quién manda en el Parlamento? Pues mandan las 4 fuerzas políticas que he dicho anteriormente, con un peso superior al que tenían. Y sobre todo, que frente a la pandemia han cerrado filas. Veréis que incluso esta semana que se ha aprobado el tema de la concreción del plan de recuperación y de los fondos complementarios, que son 3 o 4, que en total suman 750, más de 500 votos en 700. Eso es insólito. Lo cual no quiere decir que no haya, en algunos puntos haya habido algunas contradicciones, pero hay que ver el final. El final es que se está aprobando las decisiones con una sorpresa grande. Además hay que decir otra cosa. Los partidos políticos que en España están tremendamente enfrentados y que no se ponen de acuerdo en nada, en Bruselas están votando a la vez. Salvo alguna abstención de Vox, todos los demás están votando con el grupo mayoritario. Entre el grupo de los 450, 500, 510, todos. No hay ni excepciones, no hay ni una abstención que yo recuerde en estos temas, ni siquiera de Podemos, para hablar con claridad. Es una situación que nuestros medios de comunicación no lo están reflejando. Aquí estamos enfrentados completamente y, sin embargo, en los mismos temas, o en algunos de más profundidad, estamos votando igual. ¿Eso qué nos lleva? Eso nos lleva a que Europa ha cambiado en un año más tanto como en 20. Yo no me atrevo a decir que no hay la decisión es al menos tan importante, no me atrevo a decir, hay varios compañeros que están diciendo más que la de la creación del euro. Pero yo no me meto en ese lío, ¿no? Pero al menos tanto como el euro, que también fue la primera expresión federal. Y eso ha sido como consecuencia de la pandemia, en donde ha habido una percepción clara. O nos unimos o esto revienta. Y nos hemos unido. Y la cuestión está en que yo creo que no se expresa con tanta claridad. Desde el punto de vista internacional, pues la Unión Europea desde el principio jugó el liderazgo en la lucha contra el COVID. Hubo una comunicación del alto representante, de Josep Borrell, creo que es del 12, siempre me corrigen, del 12, estoy aquí con mis compañeros que siempre me corrigen las fechas, del 9 de abril, donde ya se establece la estrategia en la lucha contra la pandemia a nivel internacional y donde se empiezan a poner un conjunto de fondos. Al principio, como decía el propio Borrell, es simplemente rebañar de otros sitios y juntarlo, lo que estaba por ahí pendiente, y juntarlo. Pero después se ha triplicado, se ha cuadriplicado. Se hizo una conferencia de donantes, la presidió la presidenta en el mes de mayo-junio. La presidenta von der Leyen, en donde la Unión Europea puso más que todos los demás juntos. Y así, después hubo un debate en los mismos términos en la Organización Mundial de la Salud, en donde China y los Estados Unidos se enfrentaron. Estados Unidos, como saben, terminó marchándose. Y China no apoyó la propuesta mayoritaria que produjo la Unión Europea, donde se creaba, entre otras cosas, pues el famoso grupo del COVAX, que son el 90 o 80 países más pobres, en los cuales la Organización Mundial de la Salud establece una estrategia para dar las vacunas necesarias y otras ayudas económicas y sociales. La Unión Europea paga la mitad de todo eso. Y además, cada vez más. Y así podía contar ejemplos. Los últimos, los que ha habido recientemente en el G7, que creo que ha sido la semana pasada,
en donde a su vez la Unión Europea se vuelve a aplicar con el doble de la participación. Y el Reino Unido y los Estados Unidos por primera vez creo que ofrecen el 5 o el 10% del total, que no ofrecían nada. Es decir, que por lo menos la nueva administración ha empezado, pero muy suave, en la lucha. Ellos se sienten desbordados en la lucha interna, donde han fallecido, pues, donde hay fallecidos 500.642 y donde tienen 30 millones de infectados. Y por lo tanto dicen que sí, que ya van a entrar, pero poco a poco. Cuento algunos ejemplos. También como consecuencia de que Italia preside antes del nuevo presidente, porque ahora el nuevo presidente pues también es otra conmoción el que se ha producido en Europa. Pero voy a dejar ese tema ahora. Como consecuencia de la decisión del G20 y que ahora preside, desde este mes preside Italia, se ha convocó antes el gobierno anterior y la presidenta de la Comisión una cumbre extraordinaria sobre la salud para el mes de mayo. Hay fecha, pero yo no me acuerdo nunca las fechas. Para el mes de mayo, o sea, ya. En donde se trata precisamente de dar una respuesta mundial, pero lidera la Unión Europea. Podría poner muchísimos más ejemplos. Lo que quiero resaltar con claridad, bueno, por cierto, se me ha olvidado empezar diciendo que se me ha ocurrido esto porque en el mes de diciembre presentamos este libro, que es el movimiento europeo, que se llama La Unión Europea y la pandemia mundial. Y el subtítulo es Un actor indispensable en la nueva y necesaria gobernanza global. En las caras que desde lejos no se ven, aquí están pues von der Leyen, es decir, los miembros de la comisión que tienen que ver con esto, Josep Borrell, Vestager, la comisaria de tecnología, Timmermans, el de medio ambiente, la presidenta del Banco Central. Y después los tres presidentes que han apostado en esta dirección, que es la señora Merkel, Macron, Pedro Sánchez, el presidente del Parlamento, Sassoli, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, con objeto de poder visualizar que el liderazgo europeo es colectivo. No es un liderazgo como el de Putin o el de Biden o el de quien sea. Es un liderazgo colectivo que por primera vez está funcionando. Y está funcionando en el nivel internacional y en el tema más importante que hay. Los que verdaderamente están apostando desde el primer día, bueno, desde el día 9, como me han dicho, desde el día 9 de abril, es decir, un mes después, por una acción internacional poderosa, es la Unión Europea. Y gracias a eso está desarrollando nuevos papeles en la sociedad internacional. Este es el cambio que se está produciendo. Y eso es debido a que ha habido una reforma interna, por decir así. Y la reforma interna está posibilitando una acción exterior más eficaz. Y esa acción exterior se fundamenta especialmente en la estrategia global aprobada en el 16 por Mogherini y propuesta por Mogherini y presentada al Consejo, en donde la aportación más importante es la noción de autonomía estratégica. Esta noción de autonomía estratégica ha permitido un cierto desarrollo de la política común de seguridad y defensa, especialmente de la cooperación reforzada en materia de defensa, que se suele utilizar las palabras PESCO, en donde ha aprobado por 50 y tantos programas y que están poniéndose en marcha. Y ahora se está relanzando con lo que se llama el Strategic Compass, que es la brújula estratégica, que está todavía sin terminar de definir, pero que trata de establecer una autonomía estratégica. Y esto ha sido posible por dos elementos, entre otros. Primero, por el presidente Trump, que puso la situación muy difícil a la Unión Europea y le exigió que pensara en sí misma y que trascendió que la relación atlántica él no la quería y que por lo tanto las obligaciones que la NATO tiene, pues empezó a poner en duda que se podían aplicar.
Y eso hace que los países centrales, Francia, Alemania, cuando va a verle la señora Merkel a Trump, no le da ni la mano. No sé si se acuerdan ustedes de esa foto. Es decir, había una distancia como no había habido nunca. Y por lo tanto, eso va a exigir que la Unión Europea se plantee una reflexión estratégica autónoma, que quiere decir en la medida de lo posible depender lo menos posible de otros, y especialmente de los Estados Unidos. Y va a tener también unos efectos políticos, unos efectos comerciales, unos efectos en toda la naturaleza. Y es interesante resaltar que el Consejo, en su decisión de no estoy mirando los papeles para mirarles a ustedes, creo que es del 4 o del 2 de octubre, decide ampliar el concepto de autonomía estratégica. Y no va a aplicarse solo a los ámbitos de seguridad y defensa, sino que va a decir que hay que utilizar todos los instrumentos, la política comercial, la política tecnológica, la política industrial, el conjunto de herramientas que tiene para conseguir reforzar la autonomía de Europa en el mundo. La lucha contra el cambio climático son todos los elementos donde se hace una gran inversión en los fondos de recuperación. Y posteriormente, incluso 3 días después de la victoria de Biden, la presidenta von der Leyen, en una conferencia que da a los embajadores de la Unión Europea, sus 156 creo que son, en el exterior, va a anunciar las propuestas de la necesidad de innovar de unas nuevas relaciones transatlánticas. Propuesta que después va a tener apoyo del Parlamento, luego hay una comunicación de la Comisión al Consejo. Hay un conjunto, la primera es del día 10 de noviembre, las otras están hasta nuestros días, en donde todavía no hay una respuesta ni un inicio de negociaciones. Pero lo que hay que ver es que la Unión Europea, en relación a las relaciones transatlánticas, ha tomado iniciativa. Bueno, para empezar esos días, ese mismo día, a pesar de que querían hacer las cosas bien, hace unas sanciones comerciales, las más importantes, el mismo día, para empezar diciendo que vamos a ser amigos, pero tenemos intereses distintos. Y les piden 3 cosas. La primera que pide en esa innovación de relaciones es la lucha contra la pandemia. Tenéis que entrar en la OMS y pagar como los demás. No podéis estar mirando al otro lado. Y van entrando y pagando muy despacio. La segunda es el refuerzo del multilateralismo. La Unión Europea está sacando, que tengo aquí la lista, en el mes de febrero, un conjunto de comunicaciones que, como sabéis, pues son el preludio de las decisiones legislativas en materia de multilateralismo, que a los que nos dedicamos a esto nos tiene completamente sorprendido. La última, tampoco di bien la fecha, el 14 de febrero, ¿no? 17 de febrero, la comunicación que os lo recomiendo, que los periódicos españoles no han hecho referencia alguna y donde establece toda una estrategia en cada una de las organizaciones internacionales, en donde quiere tener el liderazgo. Es sorprendente que entre nosotros estas cuestiones pasen desapercibido. Hay también una reforma, tampoco me acuerdo la fecha, pero es de febrero, de la Organización Mundial de Comercio, en donde al final en esa comunicación se dice bien claro, si no resolvemos con los Estados Unidos el problema de los paneles, no se preocupe, vamos a tener sistema propio. Con tanta claridad no se ha hablado nunca. Lo que sorprende es que los periódicos españoles no lo cuentan, porque los otros grandes periódicos, bueno, más o menos, se va contando. Con estas reflexiones, lo que quiero transmitir es que las cosas están cambiando. Las cosas están cambiando debido a la catástrofe de la pandemia. Lo cual es muy triste porque la pandemia, ya ha dado los datos, es aterrador los efectos que está teniendo. Pero, sin embargo, ha producido una reacción que nadie esperaba, ni los más optimistas entre los que me suelen situar. No teníamos la menor idea que esto iba en esa dirección. El problema está que no se está transmitiendo a la ciudadanía lo que esto ocurre. Ahora queda una segunda parte. Yo creo que las decisiones se han tomado
muy acertadamente, con un compromiso entre las tres grandes instituciones, la Comisión, la presidenta von der Leyen, yo creo que es de primera, tampoco entiendo por qué los periódicos nuestros la ven con poca simpatía, tampoco lo acabo de entender. Cuando tuvo un apoyo, en la primera votación ganó solo por 9, en el mes de julio, el 16. Y justo porque hacía falta mayoría absoluta. Pero después ha conseguido el 70% de la Cámara en la resolución definitiva del 27 de noviembre. Ya saben ustedes que empieza un mes más tarde porque hubo que cambiar 2 comisarios que fueron reprobados en las audiciones previas, el sistema que tienen de control previo. Y la segunda pasó con el 70% de la Cámara, es decir, empezó con mucha fuerza y con un programa enormemente audaz. Lo curioso de ese programa, que tiene 4 puntos importantes, el primero es la lucha contra el cambio climático. El segundo, la agenda digital. El tercero, el reforzamiento del modelo social, que se nos suele olvidar. El cuarto, el refuerzo de su presencia en el mundo. Y hay otros 2 más. La pandemia le ha servido para reforzar ese programa. Ese programa ha encajado divinamente en la pandemia. Y empezó con 100 y pico comunicaciones en los 2 primeros meses, pero ahora lleva 300 o no sé cuántas. Es decir, está aplicando el programa, pero reforzadamente, en la medida en que tiene otro presupuesto y que puede aplicarlo con otra alegría. Y además, estos fondos que estamos haciendo referencia, ustedes habrán percibido que el compromiso que hay que gastar, el 80% de esos fondos es en los 2 primeros años. Luego, eso se va a notar. Habrá que gastarlos bien, pero se va a notar con una gran claridad. Pero estoy diciendo que están acertando en las decisiones que se toman de hecho, de facto. Sin embargo, hay una cierta precaución, por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde como representante del Consejo Federal Español, que participamos en el Movimiento Europeo Internacional junto con 35 organizaciones y que estoy presente en el board, en donde se toman las decisiones, en cuanto a cómo se puede transformar estas decisiones de facto en de jure. Y concretamente ese es el papel que tiene que hacer la conferencia, el primer paso que tiene que hacer la conferencia sobre el futuro de Europa. Ustedes se acordarán que estaba previsto celebrarse el primero, tenemos ahí el libro, ustedes se acordarán que estaba previsto el 9 de mayo en Dubrovnik, presidencia croata. Por razones de la pandemia, desde luego no se pudo hacer presencialmente, aparte que hubo un terremoto en Dubrovnik en esas fechas. Pero sobre todo, han tardado otro año en, parece ser que se convocará la conferencia el 9 de mayo en Estrasburgo. Vean ustedes ya la orientación francesa que está muy presente. Y la conferencia es un paso previo a la convención. Esto es importante recordar. La conferencia es un instrumento que se le ocurrió a Macron con objeto de conseguir una mayor participación de la sociedad en la reflexión sobre el futuro de Europa. Y planteó que antes de entrar en la convención, que ya está regulada en el artículo 49 del Tratado de la Unión, a partir de Lisboa, había que hacer una reflexión entre los representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Y eso era el objetivo de la conferencia. La señora von der Leyen, en su toma de posesión o la investidura, el día anterior que le votaran, propuso que efectivamente se comprometió, por decirlo así, que había que hacer esta conferencia en la cual participaran en pie de igualdad, estoy diciendo palabras textuales, los representantes de las instituciones y los de la sociedad civil. Y con una fuerte presencia de jóvenes. Yo estoy rodeado aquí, no sé si les ven, a 7 o 8 jóvenes. Nosotros tenemos un movimiento joven dentro del movimiento europeo muy potente y que está adquiriendo, no solo en España, sino en Europa,
como no podía ser menos, mucha fuerza. Y sobre todo, por un dato que a veces se olvida, porque dicen, algunos preguntan, oiga, ¿por qué se llama de las nuevas generaciones? Pues por una sanción muy clara, porque la decisión de creación del Fondo de las Nuevas Generaciones se señala con claridad que se va a devolver, que el final de la devolución será en el 2058. Es decir, lo van a devolver y lo van a disfrutar, pero lo van a devolver los jóvenes. Por eso no es solo una cosa retórica, no. Son los que van a pagarlo, los que van a disfrutarlo y van a sufrirlo. Y tienen que tener una nueva dimensión. Bien. Perdonen esta paréntesis del plan de nuevas generaciones y del papel que tienen los jóvenes y economistas que son, pues se tienen que dar cuenta que probablemente esa deuda no se devuelva, porque va a terminarse en el ser el tesoro, pero un instrumento con esas cifras, pero en principio es empréstito hasta el 2058. Luego es la vida de los que están aquí detrás mío, que nacen del primero del año, que nacen con el siglo y que van a tener pues 58 años o 60 cuando terminen de devolver. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación ahora es que la conferencia no se acaba de convocar y sobre todo que no se convoca con esas perspectivas que teníamos, que era por un lado la representación de las instituciones y por otro de la sociedad civil. Está surgiendo algunos informes, incluso del propio Parlamento, en el cual la representación de los ciudadanos lo quieren hacer por un sistema de azar o de sorteo, en el cual se puede seleccionar como se hace en la selección de la muestra para hacer encuestas. Bueno, desde nuestro punto de vista es un disparate. No tiene sentido ninguno. Y estamos ahora mismo con esa preocupación a nivel europeo y a nivel español de que ese sistema no se aplique. La decisión de la presentación es una declaración institucional, la que estamos esperando, que va a producirse 2, 3, 4 semanas, no mucho más, porque si se inician los trabajos el 9 de mayo en Estrasburgo y hay que convocar a 700 personas, pues como ustedes comprenderán, hay que empezar a saber quiénes vamos o quiénes van. Y por lo tanto, esta es la gran preocupación. Que por cierto, en los medios nuestros tampoco existe nada sobre esta cuestión, que en los medios europeos está ahora en gran profusión. Y donde ha habido pues, ciertas diferencias entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, especialmente en principio, durante 2 o 3 meses ha estado paralizado el acuerdo por el nombramiento del presidente. El Parlamento proponía a Verhofstadt, que el que fue primer ministro de Bélgica, el que hace la declaración de Laken, un federalista convencido, y el Consejo no ha querido. Y ahora parece que la fórmula, según nos han transmitido del Ministerio nuestro, es que va a haber una presidencia, un triunvirato, en donde van a ser los presidentes, el presidente del Parlamento, Sassoli, el presidente del Consejo de turno, esto tiene también su truco, y el presidente y la presidenta de la comisión, aunque luego se delegará posiblemente en la vicepresidenta que haya encargada y en otros. Pero en el caso del Consejo Europeo no va a ser el presidente del Consejo, sino va a ser los 3 presidentes de turno. Que el primero es el portugués, el segundo es el esloveno, pero ¿dónde está el truco? Bueno, perdonen que hable así. Es como si seríamos, yo creo que me da la impresión que nos conocemos de hace tiempo y hablo con toda sinceridad. Son los franceses y que es Macron, que además iba a ser la conferencia 2 años y ahora se ha decidido que sea solo 1. ¿Por qué? Para que coincida que termina antes de las elecciones francesas. Bueno, este es un secreto a voces que no lo niega nadie. No estoy diciendo nada nuevo. Ha aparecido en Le Monde, ha aparecido en todos los lados, menos la prensa española, que es que le da igual lo que ocurra en Europa y en el mundo. Y ahí hay otra tercera derivada, que a mí me gusta poner el acento.
cuando estoy en un grupo pequeño, es que ese calendario, que para los franceses es fantástico, para los españoles no es malo, es muy bueno, porque lo normal, se acaba la conferencia en un año, después, en un año o en año y medio, habrá una convención. Yo estoy convencido, porque aquí hay otro debate. Hay un grupo de estados que no quieren la reforma a los tratados. Para hablar con sinceridad, el nuestro estaba en dudas, pero en la estrategia de acción exterior, que se acaba de aprobar o que se va a terminar de aprobar la semana que viene, y que la tengo delante para leer, y no que digan que es una exageración mía, en la última versión de hace 10 días ha cambiado completamente esto. Y dice nada más y nada menos que España impulsará una Unión Europea más federal. Para ello se dan fundamentales, bueno, lo argumenta. Esto es muy importante. Y dice más. La conferencia sobre el futuro de Europa, que no la querían, ofrece una oportunidad única para avanzar en este sentido, y España aspira a tener un papel fundamental, positivo, dinamizador en ella. Y sigue más. Es decir, me da la impresión que les hemos convencido y que se dan cuenta que si en un año y medio más en la convención, resulta que a nosotros nos toca la presidencia en el segundo semestre del 2023. Y puede ocurrir que la firma sea en una capital española. Que, por cierto, no ha habido ninguno de los grandes tratados en capital española hasta ahora. Y además, se da la circunstancia que va a ser también al fin del mandato. El mandato acaba en diciembre. Con lo cual, ese calendario y la reforma de los tratados que antes tenían dudas, y hacer un nuevo tratado en que recoja. El nuevo tratado recoge la nueva situación en la que estamos. No es algo, como dicen algunos, que un tratado más. No, no. Ha cambiado el mundo, ha cambiado Europa, ha habido un cambio federal. Hay que darle forma en materia de reforma de instituciones y nuevas competencias. Por ejemplo, salud, migraciones, en fin, el fiscal, unas cuantas más que unión bancaria, que no se pueden hacer sin retocar el tratado. Por lo tanto, empezó hablando de la pandemia, pero creo que habla de todo. Pero empezó hablando con la pandemia a propósito, para que vean ustedes que la pandemia ha sido el catalizador que ha permitido una reforma interna y una reforma internacional. Y que España esté jugando papeles distintos en el orden internacional y que se está reforzando. Habrá que ver, porque esto está abriéndose, qué pasa con las relaciones transatlánticas, qué pasa con China. China ha firmado un tratado con otros 14 países, se ha retirado los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, resulta que se mete China con Japón, con Vietnam, con una barbaridad que ha descompensado todos. Y me dejaba la tercera, empezaba a hablar, la tercer tema de las que decía la presidenta, el señor Biden, en ese discurso a los 3 días de haber ganado, y toda la documentación que ustedes quieran que se ha producido en estos 3 meses después. Que es bien claro, las relaciones transatlánticas tienen que ser otras, pero son imprescindibles, porque China ha cogido fuerza en Asia porque la han dejado los americanos al retirarse del tratado comercial. Por cierto, el tratado comercial nuevo, he visto la semana pasada que ha pedido participar el Reino Unido, que están completamente dislocados. Y en el otro, y en el Transpacífico, porque no acaban de encontrar un sitio bajo el sol. He dicho al principio que había 2 factores nuevos, entre otros, pero 2 llamativos. Uno es claro, que ha permitido la autonomía estratégica y la ampliación de la autonomía estratégica. Trump. Pero el otro, no hace falta que se lo diga, es el Brexit. La prensa española lo ha vivido como un gran problema. Yo no tengo duda que fue un gran problema. Yo me acuerdo perfectamente la intervención en el debate del Estado de la Nación, justo del año 16, de Juncker, que dijo que teníamos una crisis existencial. Sin embargo, ahora no tenemos una crisis existencial. La crisis existencial la tienen ellos, que tienen un problema con Escocia, que quieren un referéndum y les han prometido el referéndum y que están ya al 60 o el 65%
queriendo decir que quieren la independencia, pero por una razón lógica. Tienen ya hasta las preguntas. La primera pregunta es, ¿quiere seguir usted estando en la Unión Europea? Sí. Por lo tanto, ¿quieren que seamos independientes para conseguirlo? Sí. Los datos son del 60 y pico % los que están saliendo en Navidad. Es decir, que eso va muy en serio. Y el otro caso es el tema de Irlanda, que la solución que se ha adoptado pues es muy buena para Irlanda del Norte y para la... Pero como ustedes saben, al final ha tenido que ceder el Reino Unido, que decía que no iba a ceder, y han puesto la frontera en el mar. Quiere decir que la relación real entre el norte y el sur, pues, algo parecido a Gibraltar, que casi no hemos hablado, pero podemos hablar si ustedes quieren, pero estamos saliendo del tema, en donde se puede producir también una relación, de hecho, que gracias a Europa el Peñón va a estar más cerca. Bueno, para terminar toda esta reflexión, lo que quiero resaltar es que Europa ha cambiado en un año más que 20. Y además no estaba previsto. Estaba previsto que la nueva comisión iba a tener programas audaces, en los términos en que les he dicho a ustedes, pero que sus efectos se iban a notar en 5 años. Sus efectos se están notando ahora. Y esto ha sido la parte buena de la pandemia. La parte mala la conocen ustedes muy bien. Una catástrofe que todavía no está controlada del todo y que, en fin, esperemos que los efectos sean solo para 1 año o 2 años más. En Europa está algo controlada, pero en el mundo está muy descontrolada. Las cifras que les he dado son salvajes. Si es que no actuamos de la misma manera en la lucha contra la pandemia a nivel mundial que a nivel europeo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pachi. Ahora vamos a abrir, bueno, voy a avisar a las personas que nos están escuchando que Pachi, nuestro invitado, tiene otro compromiso y hemos acordado acabar a las 8:15, 8:20, porque tiene que atender a... Hasta 1:30 puedo estar, porque tenemos otra conexión. Pues, pero estoy encantado de estar con ustedes. Ya ven que me he desparramado. Entonces ahora las personas que quieran... Y no he dicho lo que tenía escrito. Pues pueden levantar la mano en el ordenador, los 31 participantes que quieran hablar, y empezaremos a hacer, como siempre, la ronda de preguntas a Pachi. ¿Quién quiere empezar? Federico. ¿Federico? Sí. Tuyo es. Sí, antes cuando he estado dando esta magnífica conferencia y muy interesante, ha mencionado a Draghi, ¿no? Entonces, el tema de Italia, ¿qué nos podía ilustrar en relación al tema de Italia y el nombramiento de Draghi? ¿Y qué cree que puede dar a hacer Draghi en Italia? De momento, en la opinión pública europea, se está viviendo con absoluto entusiasmo y con una enorme, no sé, hasta devoción. Se habla en distintos periódicos, habrán visto ustedes, que Draghi se va a convertir en la Merkel europea en los próximos meses porque Merkel se retira. Además, el programa que ha hecho él, el que ha presentado, según un compañero que se dedica a esto, lo ha estudiado a fondo, está calcado del programa de la Comisión. Es exactamente lo mismo. Y por lo tanto, es un proyecto europeo espléndido. Es lo mismo, es otra vez la misma música. La misma música, incluso reforzada. Por lo tanto, ahora mismo, entusiasmo. A mí personalmente no me gustan los gobiernos técnicos y de concentración. No me gustan. Solamente en situaciones excepcionales. Posiblemente para Italia sea un momento excepcional. Pero esa efervescencia tremenda que tiene toda la política europea ahora en torno a Draghi puede ser hasta mala para él, porque las expectativas que ha levantado son extraordinarias. En un país que iba regular, por no decir que no iba bien. Por lo tanto, ahí hay un cambio completo. Y desde el punto de vista español, pues hablando con la misma sinceridad que vengo hablando, para nosotros es un problema.
Yo creo, le voy a decir lo que pienso de verdad. Yo creo que el cambio en exteriores, después de que saliera Borrell, no se ha sabido aprovechar la situación que teníamos en relación al eje franco-alemán. Y una de las críticas que yo hago en público a la estrategia es que el eje franco-alemán lo dejan como uno más. No lo dejan como el referente. Y en esa situación se han colado los italianos. Y ahora ya están a 3. No puede ser eso. Eso no puede ser. Eso hay que corregir rápidamente. No puede ser que sea el trío. No. Tenemos que ser el cuarteto. No podemos quedarnos fuera de eso. Además, yo estuve en una conferencia con el ministro de Exteriores en la Complutense en enero del 20. ¿Cómo se llama este señor? No me sale el nombre ahora, pero es el mismo. ¿Cómo se llama? El ministro de Exteriores alemán. Bueno. No. El ministro de Exteriores alemán. Me van a decir ahora. Lo recuerdo en la Complutense en el mes de enero o febrero, donde él dijo bien claro que España estaba a punto de entrar en el eje franco-alemán. Estaba delante Borrell. Y Borrell dijo lo mismo. Había una idea clara. Ahora esa idea no está en los papeles. En un momento que ahora toda la prensa europea hablan del trío. No, hombre, no, eso no puede ser. Nosotros no podemos quedar fuera. Con más claridad no les puedo hablar. Es decir, lo de Italia es una gran cosa para Europa, pero para nosotros nos exige clarificarnos de una vez. Tenemos previstas, en la estrategia viene, cumbres con Polonia, con Rumanía, con Turquía. No tenemos con Francia y con Alemania. Esto no puede ser. Con Portugal. Aquí falla algo. Heiko Maas es el ministro de Asuntos Exteriores. El que dijo en la Complutense, bueno, ya ha salido en toda la prensa en febrero, en enero, no estoy seguro, del 20, en que estábamos a punto de entrar. Ahora, el tema de Francia y Alemania, la frase que se utiliza es, a ver si me acuerdo, el multilateralismo nodal. No. Bueno, más claro no ha podido ser. Muy bien. Luis Queglas. Hola, buenas tardes. Ha hecho un apunte de la situación de cómo afectaba la situación actual de Europa y el Brexit a Gibraltar. Le pediría a ver si se podía extender un poco en este punto, ¿no? Luego, por otro lado, no sé si lo conoce, pues se nos ha circulado a los socios del Cercle, ahora esta semana pasada, un artículo de Carlos López Blanco. No sé si conoce a esta persona. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Es sobre Europa, ¿no? Sobre dónde... ¿Me lo buscáis? Me lo van a buscar. Sí. Carlos López Blanco. Estupendo. Carlos López Blanco, que es un artículo en Letras Libres de febrero del 2021, ¿no? De Carlos López Blanco. Entonces, era también saber su opinión, ¿no? Él habla en este artículo, que nos ha parecido a muchos muy interesante, bueno, con los que he hablado, pero hemos leído, habla de que Europa tiene un potencial extraordinario como un entorno regulatorio de referencia para todo el mundo, ¿no? De que puede servir pues, para ordenar las relaciones económicas, las relaciones industriales, ¿no? Quisiera saber pues también su opinión a este respecto, ¿no? Y luego también de que parece ser que la estrategia industrial europea está basada en dos grandes pilares, que es la transición verde y la transición digital, pensando pues que también en estos puntos, acompañado con que seamos una referencia mundial regulatoria para las transacciones también económicas mundiales, por el prestigio que tiene Europa. No. Le escucho. Le podemos mandar una copia, luego que lo tenemos aquí, este artículo. Le escucho con atención. Sí, pues también dice estos dos pilares también, que la transición verde y la transición digital,
él considera que son fundamentales para reposicionar Europa ante una época en la cual hemos perdido presencia en el mundo, pues, para volver a recuperarla, ¿no? Bueno, un tema es, digamos, un tema doméstico, el tema de Gibraltar, y este ya es, pues, como un tema europeo y el reposicionamiento en el mundo, pues, para tener presencia, pues, de Europa, ¿no? Muchas gracias. Yo de momento no caigo ni no me han dado el artículo. ¿Quién es Carlos Blanco? Lo que me dice usted de él me suena bien. Me suena la idea de un entorno regulatorio y, desde luego, los dos ejes de la transición verde y de la agenda digital para reposicionarnos. Francisco, invito un momento para a lo mejor lo conocerá. Carlos López Blanco es un abogado del Estado que fue secretario de Estado de Telecomunicaciones y luego también ha sido director general de Asuntos Públicos de Telefónica y ahora mismo es el presidente de la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio Internacional. A lo mejor por ahí ya lo sitúa, ¿no? Pues a mí me suena bien este planteamiento y es bastante compatible con el que yo he venido diciendo. Lo que aporta la Unión Europea al mundo ahora es su responsabilidad en la gestión del planeta. Y lo que se caracteriza el modelo europeo hacia adentro es la regulación y hacia afuera lo mismo. Es una potencia normativa, que quiere decir que tiene capacidad de transformar las normas internacionales. Y ha conseguido transformar en los últimos años algunas muy importantes. Concretamente, el Tratado de París sobre el cambio climático es un cambio. Concretamente, el Tribunal Penal Internacional es un cambio. Y así tenemos, es decir, yo coincido con eso. Nuestra capacidad es como potencia normativa. Es la tesis del profesor, parece mentira, se me escapa, del profesor danés. ¿Cómo se llama? A ver, ayúdame. Manners, Jan Manners. Menos mal que tengo aquí, ya con los años uno no es tan rápido. Y lo que no tiene apuntado para contarlo, le cuesta trabajo. Jan Manners es el que recoge esta idea de la capacidad, la necesidad de regulación en el mundo. En cuanto al tema de Gibraltar, pues no enrollarme mucho. En cuanto al tema de Gibraltar, yo le recomiendo un artículo publicado por el embajador Carlos Miranda, donde la tesis que defiende es más o menos que Gibraltar está más, el Peñón creo que se llama el título, está más cerca de España gracias a Europa. Es decir, yo no conozco bien cómo se ha producido la negociación. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Cádiz, en la línea, este verano con mis compañeros que están aquí y otros 50 más, en un curso en la línea. No se pudo hacer el curso Santander, que llevamos haciéndolo 10 años, porque no se podía hacer presencial, y la MED Playa nos ofreció ir a la línea. En principio nos daba pereza, pero fue fantástico el curso. Y sobre todo tuvimos oportunidad de estar en el lío de Gibraltar, y hablar con todo el mundo. Y vimos que aquello no iba mal, porque había voluntad en el área de resolver el asunto. Y además se daba la circunstancia que España tenía la sartén por el mango y el mango. Así como al entrar, no es por solo lo contrario, ahora las circunstancias objetivas permiten el que si ellos quieren seguir en la Unión Europea, entrar en Schengen, tienen que ser de nuestra mano. Luego, yo no sé el acuerdo que se ha llegado concretamente. La lógica general me parece que va bien. Y además creo que hay que formalizarlo a través de un tratado que es la Unión Europea con el Reino Unido para establecer la nueva situación e incluso el que participe en Schengen. Yo creo que es como contaba antes de Irlanda. En la medida en que no hay frontera, en la medida en que la frontera va a estar, a mí me han contado, no sé si es la verdad, que actualmente no hay frontera. No hay, ¿cómo se llamaba antes? La verja, no hay verja. Y los policías nuestros controlan el puerto y el aeropuerto, aunque me han dicho que de paisano, sin uniforme, lo que quieran. Que para ir a Gibraltar tenga que pasar una frontera. Un inglés, eso es un susto, ¿eh? Y encima, con policías españoles, van a ser de Frontex. Ese es el cambio. Tampoco lo han contado bien los periódicos. Más allá de quién lo ha negociado, de que se han equivocado, yo no me sé bien la parte concreta. Lo que sí sé es el resultado. El resultado es el de Irlanda. Se pasa de Irlanda de un lado para el otro
sin ningún tipo de limitación. Y en el caso de Gibraltar, lo mismo. ¿Eso a quién favorece? A ambas partes, pero sobre todo España. Sobre todo España, que la frontera está fuera. Y de momento, con policías nuestros, no están en la frontera. No, no. Pero por lo visto no se cuenta. No sé por qué no se cuenta. Debe ser un pacto hasta que se firme del todo el acuerdo y que sean los de Frontex los que vigilen la frontera exterior. Pero va a ser frontera exterior. Gibraltar va a tener una frontera para entrar a Gibraltar, como para entrar a España. No para pasar de Gibraltar a España. No sé si me estoy explicando bien. Ahí hay una libre circulación fantástica, como la de Irlanda. Eso a la larga les va a costar mantener la singularidad, como en Irlanda del Norte. Les va a costar mantener la singularidad. Esa es mi impresión. En fin, ya sé que hay otras. Muy bien. Muchas gracias. Josep Lluís, has demanat la paraula. Buenas tardes. Encantado de escucharle. Le he sentido, le he encontrado como muy optimista respecto al papel exterior de Europa. Yo no lo soy tanto, y sobre todo cuando veo que dejamos a Macron solo en África, no acudimos en una situación como la que está ocurriendo en el Sahel con los turcos, los rusos, Libia, etcétera, y el yihadismo y la emigración brutal que se está transmitiendo. Nos quedamos todavía en una política muy superficial de utilizar a Argelia y Marruecos como contenedores de esta situación, contenedores caros de mantener y poco fiables. Sin embargo, no construimos en este sentido una frontera exterior creíble. ¿Bien? Y esto a mí me hace dudar mucho sobre esta política exterior. Hay quien dice que no hay política exterior si no hay un ejército que la respalde. Y la verdad es que en el caso de África parece que es así. Muchas gracias por sus comentarios, que son muy atinados. Vamos a ver. La vecindad sur está claro que es lo que peor funciona. Y usted en ese aspecto se ha fijado en lo que peor funciona. Pero no funciona ahora peor que hace 10 años. Está igual. Hay otros escenarios que le podría contar importantes mejoras. Por ejemplo, la vecindad del este. La política de vecindad, en fin, con todos sus desarrollos. Y otras muchas más. Ha cogido el tema peor. Pero le recomiendo, que yo no lo he terminado de leer, la comunicación porque no paran, no te pueden hacer ni idea. Los que nos dedicamos a estudiar esto, nos pasamos media semana leyendo todas las propuestas que hay. Y hay una propuesta innovadora en torno a la vecindad sur. Se llama comunicación del alto representante de la Comisión para la vecindad sur, ¿verdad? Exactamente. Y donde establece muchas cosas. Y donde establecen nuevas operaciones de gestión de crisis. Establecen hasta una operación en Guinea de gestión de crisis que ya saben ustedes que está viendo piratería. Establecen en que en vez de posición francesa, no sé cuántas, no he llegado a ver, pero 2 o 3 operaciones de gestión de crisis. Esa idea que ha dicho ustedes, militar, no solo como hasta ahora de entrenamiento, esa idea que ha dicho usted de que no hay política exterior si no hay fuerza militar o ejército, algo así, yo no estoy del todo de acuerdo. El poder de la Unión no va a estar en el uso de la fuerza. Va a estar en la capacidad de transformar las normas internacionales. Lo cual no quiere decir que tengamos que tener unas ciertas capacidades militares conjuntas, activarlas a la vez, dependientes de la Alianza Atlántica.
porque salvo que se reconstruyan los lazos en la Alianza Atlántica, tenemos que tener capacidad propia. Y en el tema de África, la Alianza Atlántica, bueno, ahora se hablan de muchos proyectos, de que cambia el sentido, de que amplía la zona de intervención, todo eso está en el aire. Europa tiene que tener capacidad ejecutiva clara. Hasta ahora solo Francia. El objetivo de esa estrategia es que se reemplacen las fuerzas francesas por europeas. Como saben, nosotros también estamos dando facilidades y tenemos varios aviones con los franceses en una acción conjunta en el Sahel. Pero es entrenamiento, aunque bueno, yo no conozco a fondo. Debe haber algo más que entrenamiento. Oficialmente es entrenamiento. Yo comprendo lo que usted me dice en relación al Mediterráneo y el norte de África. Hay un problema, pero es el que había. Sin embargo, no es que sea optimista, sino si tenemos en cuenta, pues esto, las comunicaciones, por ejemplo, que estoy diciendo, que debe haber en materia de política exterior, creo que hay 21 en un año, y que se aplican, y que tenemos una diplomacia propia. Esto es otro tema que no se ha estudiado. Bueno, se ha estudiado muchísimo, hay varias tesis en Oxford, en fin, que estoy siguiendo. Pero que tampoco la opinión pública lo está tocando. El nuevo Servicio Exterior Europeo, que alguno de mis compañeros dice que es mejor disolverlo, yo no estoy en esas. Yo estoy en que hay un servicio exterior muy potente, en que empieza a dar sus frutos. Y en las relaciones multilaterales yo no tengo la menor duda que el Tratado de París es consecuencia del servicio exterior, de que ha ido uno a uno consiguiendo aunar voluntades. En las relaciones bilaterales, pues según estas son insuficientes. Eso está enquistado. Pero no otros muchos escenarios. Ese es mi punto de vista. Y no pretendo ser ni pesimista ni optimista. Soy un profesor, yo suelo decir que cuando me llaman optimista me gusta, pero me llaman optimista posiblemente porque le pase como a usted, que me ven optimista. Suelo decir que prefiero que me llamen borracho, porque soy un profesor y lo que trato es de intentar dar datos, pero comprendo y está justificado el ejemplo que usted me da, que es el norte de África, y que hay una estrategia nueva, que no sé si da para algo o no, pero son conscientes que es el talón de Aquiles que tienen ahora mismo. Y el señor Borrell, a quien le trato, conozco bien, sabe de sobra que este es el gran problema que tienen ahora mismo. Y que hemos hecho el curso conjunto, que hacemos otro curso en la Complutense en julio, con un montón de profesores, con 50, que tenemos un grupo de estudiantes, de profesores, que son casi todos los que se dedican a la política exterior, que nos reunimos una vez al mes y haremos una presentación conjunta con el curso de verano, como el año pasado, que hicimos con Borrell. Años anteriores lo hacíamos en Santander. Ahora será en el Escorial, para el que se anime. Gracias. Tiene Maribel Pellicer tenía la mano alzada. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle si en un mundo tan vertiginoso como el actual, si Europa aspira a ser un referente, un regulador a nivel mundial, ¿no considera que le falta agilidad, capacidad de reacción más rápida? Que el hecho de consensuar tanto, bueno, la deja como un poco fuera de juego para decisiones rápidas. Pues tiene usted razón. Europa decide bien en asuntos multilaterales, que tiene meses para tomar decisiones, y en los temas en que se exige una decisión en horas, pues tenemos todavía un problema. Especialmente porque en el seno del Consejo se sigue manteniendo la unanimidad. Una de las reformas del tratado que están cantadas, que incluso en la estrategia española ya lo han recogido. Y me siento muy, muy contento por ello, porque hace 2 meses decían que era mejor el consenso entre Estados, que daba más fuerza. Ahora alguien ha conseguido meter eso. Es imprescindible el que se pase ese tema, el tema fiscal y otros, que quedan pocos que hacen falta unanimidad, pero es imprescindible, como usted dice, para cuestiones generalmente de conflictos armados, que se necesitan tomar decisiones muy rápidas. El Consejo nunca decía la primera. Es prácticamente imposible, porque si el Consejo tiene que decidir por unanimidad, a pesar que ahora es la abstención constructiva y no sé qué, y en fin, y le están dando vueltas y vueltas, y hay alguna fórmula transitoria, tienen que reformar el tratado, no hay otra.
La versión oficial es que, bueno, se pueden buscar. Ese es el cuello de botella. Pero, sin embargo, planificando la capacidad de incidencia en temas especialmente multilaterales y económicos, la capacidad de la Unión es muy fuerte. Decide mal en cuestiones urgentes y militares, claro, porque hace falta unanimidad, por supuesto. Y ese es uno de los cambios que la conferencia tiene que arreglar. La conferencia proponer y después la convención y la reforma de los tratados a través de la conferencia intergubernamental resolver. Y si se hace en Madrid, mejor. Muchas Ese gracias. es mi punto de vista. ¿Alguna persona más quiere aprovechar? Sí. Teresa. Teresa Riera. Teresa. Te oímos, Teresa. Sí, hola. Bueno, Pachi, es un placer tenerte aquí con nosotros y un saludo a tantos y tantos amigos también que estoy viendo virtual, es decir, un abrazo virtual a tantos amigos que estoy viendo en la pantalla. Bueno, me ha gustado mucho escucharte porque eres una persona que, además de la reflexión teórica, eres muy práctico porque conoces muy bien las instituciones y, por tanto, este combinado pues resulta muy interesante porque, en el fondo, pues estamos todos muy interesados en que esta integración federal de Europa que decías, o esta Europa que decía el presidente, no, Pep, más fuerte, más integrada, más segura y valiente, m'agraden molt aquestes quatre coses que has dit, pues que sea una realidad, ¿no? Y han salido muchos temas ya difíciles, se ha planteado muchas deficiencias, pero es verdad que en esta pandemia hemos avanzado muchísimo en lo que es la integración de Europa. Europa siempre ha avanzado a base de crisis, ¿no? Cuando hubo la crisis energética se avanzó mucho en política energética, ¿no? Cuando se quedó la mitad de Europa sin energía, en fin, ahora hemos avanzado en muchísimas cosas. Pero hacia esta integración federal, y esto liga mucho con la conferencia sobre el futuro de Europa a la que has mencionado y que todos estamos también muy esperanzados, ¿no? En las consecuencias o en las resoluciones de esta conferencia. Hay una cosa que no se, yo veo que es posible avanzar en todo. Hay cosas muy concretas, difíciles de implementar, pero claras, ¿no? No sé, pues la fiscalidad común, avanzar todo lo que se ha dicho, menos burocracia, una reacción más rápida, todo esto. Pero hay una pata de lo que es una integración federal que es, bueno, pues el sentimiento de sentirnos europeos, ¿no? El demos. Y en esto esta conferencia podía hacer mucho y tú has hablado que justamente uno de los problemas que hay y que se está retrasando la convocatoria es justamente esta participación de la sociedad civil, cuando me consta que se está trabajando y se está preparando muchas distintas organizaciones civiles europeas para participar en esta conferencia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo ves una reflexión tuya sobre esto, ¿no? Sobre este sentimiento de sentirnos europeos? Que por otro lado, ¿quién nos lo tenía que decir? No hace pocos meses hablábamos de globalización todo el rato y ahora estamos hablando de autonomía estratégica, soberanía europea, ¿no? Pero no acabamos, cuando nos preguntan de dónde eres, pues no decimos de Europa, decimos de España, de Francia, de tal. ¿Cómo avanzar en esta pata de una integración federal, en el demos? ¿Cómo lo ves esto? Yo creo que estamos avanzando. ¿Sí? Bastante, aunque ha habido momentos buenos y malos. Precisamente las elecciones europeas, y gracias, que tampoco lo he dicho, a la participación de los jóvenes, de que van a, la abstención en los jóvenes de menores de 35 años es muy inferior al resto. Es decir, se ha dado también un cambio. Los jóvenes han participado. Y precisamente por eso ha habido menos abstención. Y precisamente por eso ha habido menos euroescépticos. Yo no tengo ahora de memoria, porque lo estuvimos viendo en noviembre, la encuesta última sobre la ciudadanía y sobre la percepción de la ciudadanía. Pero ha mejorado enormemente, tanto en relación a la pertenencia, en relación al concepto de la ciudadanía, en cuanto... El cambio está en las elecciones del 19, en donde hay una... Y se suele decir que en España estamos en la cabeza, no es verdad, estamos en la mitad por abajo.
pero por algunas dificultades, tanto económicas, que nos ha costado mucho en los últimos 8 o 10 años, como también la división interna no ayuda nada a tener una... Y la prensa está de espaldas al tema europeo en España. Y más gente está, en fin, podría, no quiero empezar a echar culpas a más. Y también nosotros, la sociedad civil, pues a lo mejor no hemos acertado a contar el asunto tal y como estamos contándolo ahora, y tenemos los medios para poderlos contar. Yo creo que hay una percepción muy distinta en toda Europa. E incluso en países, participamos en una encuesta cualitativa, que está mi compañero aquí ya al lado mío, y que participamos con el Movimiento Europeo de Valores. En España no hay nadie en contra de la migración, en una encuesta cualitativa. Éramos los primeros, si no recuerdo mal. Tú me corregirás. Pero países como Polonia y Hungría tampoco. Estaban el 6º o el 8º, pero no eran los últimos. Es decir, que hay una percepción que no es exactamente correcta. En Hungría hay un problema con un gobierno. Bueno, y tiene la mitad de la población que le apoya. En Polonia es otra cosa. Son mucho más abiertos. La encuesta da otra cosa. Y puede haber cambios enseguida, porque no están no tienen el apoyo tan completo. Y en general, en Europa la encuesta sale bien. Sale muy bien en cuanto a la percepción, al papel del ciudadano. Estamos en un sistema que solemos decir los teóricos de federalismo intergubernamental. Que hay una parte que es federal y hay otra parte que es intergubernamental. ¿Qué es lo que falta ahora? En algunos temas como la fiscalidad o la política exterior hay que dar el paso. No en todos. Y habrá que buscar la forma para los que no se sienten bien. Habrá que... Esto es complejo. No hay que romper la baraja. Hay que llegar a un consenso buscando una fórmula aceptable. Pero no cabe la menor duda que hay que dar más pasos. Que la nueva situación de la pandemia nos ha enfrentado contra nosotros mismos. Y que, por lo tanto, se han sabido tomar las decisiones bien. Aunque hayan tardado 5 días el día aquel. Y al final les tuvieran que dar bajo cuerda 40.000 millones a unos a otros. Ahí se repartió en plancha la neo. Pero no se repartió conforme a los números. Después hicieron los números para justificarlo. Pero esa noche a las 3 de la mañana la señora Merkel dijo, a ver, darles, a ver qué quieren. Venga, resolvamos. Alemania deja de percibir eso, ya está. Vamos aquí a perder el tiempo por 20.000 euros, que es 20.000 millones. Y nosotros dejamos de ganar 10.000. Vale, ya está. Luego se justifica. Pero eso es ganas de entenderse. Y la otra parte también de no abusar. No sé si me he explicado bien. Sí. Muy bien, pues... A veces me da miedo. Le veo aquí a José María Pons, me digo, me va a criticar, me va a poner a parir, pero le veo que me dice que sí. Pero está un poco... porque es un profesional que conoce estos temas mejor que yo. No sé si quieren comentar algo. Nos quedan 4 minutos o 5 minutos antes de despedirnos. Yo debo decir que me he sentido muy bien, que yo tenía un esquema y he seguido otra cosa, porque en vez de mirar mis papeles, he mirado a ustedes y esto aquí no cabe, no se puede uno poner así, esto no puede ser. Y por lo tanto, yo tenía una pregunta clara, que era la que tenía que haber seguido toda la intervención, que es... la pandemia ha debilitado a Europa o la ha fortalecido. Pues mi tesis es clara, la está fortaleciendo. La desgracia es los que se han ido. Pero como modelo nos hemos dado cuenta que para hacer frente a una cuestión de esta naturaleza o vamos todos juntos o no hay manera. Y además tenemos los medios. Somos la primera potencia comercial, la primera tecnológica, la primera sanitaria. Somos los que podemos resolver lo nuestro y apoyar a los demás. Si hubiera sido un conflicto armado, no hubiéramos podido jugar este papel. Eso es lo que creo que es claro. Pero no es un conflicto armado. Es un conflicto de otra naturaleza. Que lo que hace falta es ayuda al desarrollo, comercio, cooperación, investigación, desarrollo tecnológico, lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Donde somos líderes. Y por eso creo que estamos jugando un papel. Y hemos dado el cambio interno. Ahora hace falta poner los papeles, que esa es la reforma de los tratados, que creo que es imprescindible en algunos campos, como los que ustedes mismos han dicho. Pues
Ya son las 20:26, vamos a cerrar y nos vamos a despedir. A la pregunta que ha hecho Patxi, nuestro invitado de hoy, si parece que la pandemia ha fortalecido a Europa, me recordaba, y en toda la trayectoria, esas películas que veíamos del oeste, cuando las caravanas que buscaban un camino, buscaban la felicidad, buscaban su futuro, tenían peligros, se cerraban siempre a sí mismos, se cerraban en círculo para poderse defender, tendrían problemas internos de los enemigos que si no les hubieran arrasado. Y Ortega y Gasset, en una conferencia en Berlín que dio ya en su tiempo, evocaba y recordaba a Miguel de Cervantes, cuando muchas veces nos dice que la vida nos pone en la tesitura de ser camino o posada. Y no posada. A mí, sí, conozco esa cita y me gusta mucho. Y a mí esa cita me hace pensar que Europa me ha recordado hoy, mientras hablaba Patxi, el tema de la felicidad. La felicidad es un camino que todos buscamos. Y yo creo que Patxi lleva mucho camino andado en ese objetivo. Así que muchísimas gracias del Cercle. Y quiero seguir andándolo con vosotros, que me lo he pasado muy bien. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Europa es camino y no posada, y tenemos que caminarlo juntos. Pues ya tienes, coincido plenamente. Ya tienes nuevos amigos aquí en Mallorca, Patxi. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.